¿Qué pasa cuando el hombre que firma tu sueldo finge traerte el filete? Graham Phil estaba sentado en su coche aparcado a una manzana de uno de sus 15 asadores, mirando el cartel luminoso a través del parabrisas como si fuera a responder a las preguntas que le rondaban por la cabeza. Había construido la empresa con chatarra, la había comprado hacía 7 años cuando estaba en crisis y la había convertido en una cadena de éxito. Pero últimamente, las cosas no le habían sentado bien. Las reseñas de los clientes habían bajado en 3 locales, y al borde de un concurrido centro comercial suburbano, era el peor de todos. Platos devueltos con demasiada frecuencia. Largos tiempos de espera, rotación de personal. Graham ya había oído suficientes excusas filtradas de su gerente de distrito. Necesitaba la verdad, no un informe semanal edulcorado. Así que se puso una peluca corta, con canas a los lados, y unas gafas de sol. Se dejó crecer una barba irregular para ocultar su mandíbula afilada. Una camisa de uniforme de segunda mano de otra cadena de restaurantes, pantalones negros y unos zapatos antideslizantes gastados. Parecía un hombre que intentaba conservar su primer trabajo a los 45. Entró por la puerta trasera a las 3 de la tarde, justo antes de que empezaran a preparar la cena. Su tapadera era sólida. Recién contratado, transferido de otro local que había cerrado. El personal de ese local no lo conocía. Rara vez visitaba los locales en persona. Y aunque lo hubieran visto en un boletín informativo, nadie lo reconocería así. ¿Nombre?, preguntó la gerente, sin apenas levantar la vista de su portapapeles. Gab, dijo Graham, manteniendo el alias que había ensayado. Bueno, nos faltan, dijo. Coge un delantal. Hoy vas a seguir a Dede. Resultó ser una camarera rápida y práctica de unos 30 años que enseguida le entregó un bloc de notas y le dijo, sigue el ritmo o te pisotearán. Graham la siguió durante la hora punta de la cena. El restaurante estaba limpio, pero tenso. El personal de recepción parecía cansado. Los pedidos llegaban despacio de la cocina, y cuando llegaban, la mitad faltaban guarniciones o estaban demasiado cocidos. De alguna manera, se las arregló. ¿Siempre están así de llenos?, preguntó Graham mientras llenaba una jarra de agua. Nos faltan 2 camareros y un camarero. Uno renunció la semana pasada, el otro simplemente dejó de aparecer. A los chefs y a los imbéciles nadie se les ocurre quedarse. ¿Cómo es? Ya verás. Graham lo hizo unos 40 minutos después, cuando trajo un filete que un cliente dijo que estaba frío por dentro. Necesito que lo rehagan, dijo Graham, dejando el plato en la ventanilla de pases. Un hombre alto con la cabeza rapada, el delantal manchado y el ceño fruncido permanente dio un paso al frente. El chef, en su etiqueta se leía, Rick. Rick golpeó la barra con una espátula. Frío. ¿Qué? El tipo que se lo estaba comiendo no tenía dientes. Graham no reaccionó. Rick se inclinó. Ya lo sabías. Sí, Gav. Bueno, Gav, la próxima vez diles que dejen de quejarse y se coman su maldita comida. No soy su madre. Antes de que Graham pudiera responder, una voz suave dijo, lo reharé, chef. Un chico de no más de 20 años cogió el plato. Rizos oscuros, complexión delgada, manos nerviosas. El cocinero junior. Se llamaba Theo. Rick se volvió hacia él. ¿Crees que necesito que intervengas? Estás aquí para picar cebolla y callarte. Ve a limpiar la freidora. Theo se quedó paralizado. Pero ahora, Graham vio cómo los hombros de Theo se hundían. Se llevó el plato como si fuera su propio fracaso. Nadie dijo nada. Agarró un plato caliente y se lo acercó a Graham. Toma en su lugar. Mesa 7. Más tarde, cuando la prisa disminuyó, Graham volvió a la cocina. Theo estaba solo limpiando una freidora con guantes de goma demasiado grandes para sus manos. ¿Estás bien?, preguntó Graham. Theo levantó la vista, sobresaltado. Sí, lo siento, no era mi intención. Rick es solo. Se pone así.
¿Le pasa a menudo? Theo dudó. Solo cuando está estresado, que es casi siempre. Graham asintió lentamente. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo? Theo sonrió, pero no se le reflejaba en los ojos. Todos los días no puedo. Mi mamá está enferma. A Bills no le importa lo que diga Rick. Graham miró al chico. Lo miró de verdad. Había cansancio en su rostro, pero también determinación. Le importaba. Y estaba siendo aplastado por un hombre que no le importaba. Esa noche, Graham volvió a sentarse en su coche, viendo a los empleados salir poco a poco por la puerta trasera. Vio a Theo salir último, con la mochila al hombro y la cabeza gacha. Al día siguiente, se quedaría más tiempo. Seguiría observando. Necesitaba saber si había sido solo una mala noche o si Rick era un verdadero problema. En cualquier caso, Graham no se iría hasta descubrirlo. Graham regresó a la tarde siguiente, justo antes del turno de la cena, todavía con su alias de Gab, el camarero de transferencias. El personal del día anterior llegaba poco a poco, con los hombros tensos incluso antes de que se sentara la primera mesa. De asintió rápidamente y le lanzó un delantal enrollado. Ayer sobreviviste, dijo. Felicidades. A ver si aguantas la semana. Se ató el delantal a la cintura y miró hacia la cocina. Rick aún no había llegado, pero la tensión ya crecía. El cocinero cortaba patatas en un silencio rígido y Theo estaba en el fregadero, con los hombros encorvados, enjuagando un cubo de verduras. Ambos se movían con un ritmo que parecía más cauteloso que rutinario. El comedor se llenó más rápido que la noche anterior. Graham trabajaba en 2 secciones con D, que atendía 5 mesas a la vez. Una pareja en la mesa 6 le hizo señas para que se detuviera. Llevamos 20 minutos esperando las bebidas, dijo el hombre, aún no enfadado, pero casi. Lo comprobaré enseguida, dijo Graham, volviéndose rápidamente hacia la barra. Detrás del mostrador, un camarero de 20 y pocos años revisaba su teléfono, con los codos apoyados en la madera pulida. Graham se acercó. ¿Las bebidas para 6 aún no están listas?, preguntó. El camarero no levantó la vista. Lo atenderé cuando llegue. Graham parpadeó. Llevan un rato esperando. No es mi culpa que no puedan cronometrar sus pedidos. Finalmente levantó la vista, con los ojos vidriosos por la indiferencia. ¿Lo sabías? Sí. Entonces, aquí tienes un consejo. Tranquilo. No es para tanto. Graham no respondió. Tomó nota mental del nombre en la etiqueta del camarero, Landon. Tomó las bebidas de la pistola de refrescos y regresó a la mesa. A las 7, la cocina estaba abarrotada y Rick había llegado 30 minutos tarde sin ninguna explicación. Entró murmurando sobre el tráfico e inmediatamente empezó a dar órdenes a gritos antes siquiera de lavarse las manos. El ambiente cambió en cuanto puso un pie detrás de la fila. Graham se quedó cerca de la ventana de la exposición, observando cómo se amontonaban los pedidos, los platos apilados sin lámparas de calor encendidas. Rick se movió rápido, pero sin cuidado. Las estacas se retiraron demasiado pronto, los lados se golpearon. Theo intentaba adornar un plato cuando Rick lo empujó a su lado y le dio un codazo. «Quítate. No vas a emplatar esta noche». Theo no respondió. Simplemente retrocedió un paso, frotándose el brazo. «Oye», dijo Graham en voz baja unos minutos después, cuando Theo pasó con una bandeja de pan. «¿Estás bien?» Theo asintió una vez, pero evitó mirarlo a los ojos. «Estoy bien». No lo estaba. Al final de la noche, Theo estaba limpiando la mesa de preparación cuando Rick pasó y se detuvo. «Te olvidaste de algo», dijo Rick, señalando con la barbilla. Theo se giró, con un paño en la mano, y miró hacia la esquina. Rick había hecho un gesto. No había nada allí. «No veo». Rick rió entre dientes. «Exactamente. No ves mucho, ¿verdad?» Graham entró, sacando la toalla del cinturón. «Yo la traigo», dijo,
moviéndose hacia el mismo sitio. Rick lo miró. ¿Qué eres, su niñera? No, dijo Graham con voz serena. Solo echando una mano. Rick se alejó, murmurando algo que Graham no entendió. Más tarde, en la cámara frigorífica, Graham encontró a Theo organizando el inventario. El chico estaba agachado cerca de las cajas de lácteos apilando cartones de crema. ¿Siempre cierras así?, preguntó Graham, agarrando una caja. Theo se encogió de hombros a medias. No le gusta que me vaya antes que él. Aunque tu sección ya haya terminado. Sí. Graham miró a su alrededor. Trabajas duro. Theo se quedó callado un segundo. Lo intento. Pero da igual. Todos renuncian tarde o temprano. ¿Por qué tú no? Mi madre necesita el seguro. No lo dijo con amargura, sino con una especie de aceptación silenciosa que le tensó la mandíbula a Graham. Asintió una vez y dejó la nevera afuera. Estaba contando sus propinas en la barra. Levantó la vista cuando él se acercó. ¿Lo viste? Sí. Metió el dinero en su bolso. Todos lo vemos. La gente se queja, pero nada cambia. ¿Por qué te quedas? Tengo un hijo. El horario funciona. No dejo que me afecte. Graham se apoyó en la pared del fondo. ¿Alguien lo denunció alguna vez? Soltó una risita. ¿A quién? El gerente de distrito viene una vez al trimestre. Rick se porta bien durante 2 horas, y luego vuelve a la normalidad. Graham no respondió. La siguiente por la tarde, Graham llegó temprano. Quería observar el turno completo, desde la preparación hasta el cierre. A las 4:30, Rick entró gritando. ¿Por qué otra vez nos faltan champiñones? ¿Quién pidió el último? El cocinero levantó la mano. Yo, chef. Puse la lista. Bueno, se nota que eres un desastre, espetó Rick, cogiendo el portapapeles de la pared. ¿No sabes leer o eres tonto? La cocinero, una mujer de mediana edad llamada Carla, no respondió. Volvió a su tabla de cortar sin decir palabra. Graham se apartó y encontró al subgerente en la oficina, un hombre de voz suave llamado Eric, que rara vez salía de su puesto. Oye, dijo Graham, cerrando la puerta tras él. ¿Tienes un minuto? Eric levantó la vista, sobresaltado. Claro. ¿Qué pasa? ¿Puedo preguntarte algo? Extraoficialmente, Eric dudó. Bueno, ya has visto cómo habla el chef con la gente. Eric se recostó. Sí, ¿por qué nadie lo ha parado? Eric se rascó la cabeza. Lleva aquí 6 años, dirigió la cocina durante toda la pandemia. A la empresa le cae bien porque sus números son sólidos. La comida siempre cuesta poco. Es duro con la gente, pero dicen que consigue resultados. Graham mantuvo una expresión neutral, incluso si eso significa echar a gente buena. Eric no respondió. Cuando Graham regresó a la planta, vio a Theo cargando con una pila de platos que claramente pesaba demasiado. Al doblar la esquina, uno resbaló. La vajilla se hizo añicos contra las baldosas. Rick salió furioso de la cocina al instante. ¿En serio? ¿Cuántos tienes? 5, señaló los fragmentos. Eso sale de tu cuenta. Theo se agachó, pálido. Fue un accidente. Rick apartó uno de los platos con la bota. Guárdalo. Eres una maldita carga. Graham dejó caer la bandeja y dio un paso adelante. Oye, ya basta. Rick se giró. Ahora me hablas a mí. Graham se quitó las gafas. Sí, lo soy. Rick se quedó mirando. ¿Quién demonios eres? Dijo, quitándose la peluca. Soy el dueño de este lugar. El comedor se quedó en silencio. Se quedó paralizado. Eric había subido de la oficina con los ojos muy abiertos. Rick parpadeó. Es una broma, dijo Graham. No lo es. Se giró hacia Theo. ¿Estás bien? Theo asintió, atónito. Graham volvió a mirar a Rick. Te he visto insultar,
menospreciar y amenazar a tu equipo durante 2 noches seguidas. ¿Has terminado aquí? Entrega las llaves. Rick abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Ya puedes irte, dijo Graham con la voz apagada. Rick miró a su alrededor buscando apoyo. No encontró ninguno. Tiró el delantal al suelo y salió sin decir nada más. Graham exhaló lentamente y se giró hacia la habitación. Tenemos mucho que arreglar, pero... Empieza esta noche. Nadie habló. Entonces dio un paso al frente y asintió una vez. Ayudaré a cerrar, dijo. Graham se giró hacia Theo. No vas a pagar esos platos. Theo parecía no saber qué decir. No deberías venir a trabajar asustado. Graham le dijo que lo decía en serio. Y mañana empezarían a construir algo mejor desde cero. La mañana después del despido de Rick, Graham llegó al restaurante justo antes de abrir. Aparcó lejos del aparcamiento del personal y entró por la entrada principal. Esta vez, sin disfraz, sin alias. La anfitriona, una joven con corte de pelo pixie y ojos cansados, se quedó paralizada al verlo. «Eres el dueño». Graham asintió. «Estoy aquí para ayudar hoy, no para mirar. Solo indícame quién está montando». Parpadeó y luego señaló hacia el comedor. «Ha llegado temprano. Está poniendo las cosas en marcha». Graham la vio junto a la fuente de refrescos, con las mangas arremangadas, ajustando el contenedor de servilletas. Levantó la vista cuando él se acercó. «¿Estás? Vuelvo temprano. No me voy hasta que este lugar funcione bien». Asintió una vez y luego cerró la tapa del cubo de basura. «Es mucho pedir. Tengo tiempo». Ella no lo cuestionó. En cambio, le entregó un fajo de menús. «¿Quieres ayudar? Hay que limpiarlos. Algunos todavía tienen grasa de la noche anterior». Mientras trabajaban codo con codo, la puerta de la cocina se abrió y Carla salió, con el delantal ya espolvoreado con flores. Al ver a Graham, dudó. Él levantó la vista. «Buenos días. ¿Estás bien?» Ella asintió levemente. «Escuché lo que pasó. Las cosas están cambiando. Empiezan ahora». Carla le sostuvo la mirada un momento y luego regresó a la cocina sin decir palabra. A las 11, la mayoría del personal había llegado. El nuevo chef, un hombre tranquilo pero asertivo llamado Jorge, debía empezar la semana siguiente. Hasta entonces, Graham había contratado a un instructor culinario regional para que lo sustituyera temporalmente. Se llamaba Lena y llegó justo después de que empezara la preparación, tirando de su propio portacuchillos. Le estrechó la mano a Graham con firmeza. «He leído el expediente. Mantendré la línea en movimiento y al personal respirando. Recibirás un relevo limpio». «Cuento con eso», respondió Graham. Lena se movió con rapidez, evaluando el inventario, comprobando los quemadores y llamando a los primeros preparadores. No levantó la voz, pero la cocina se movió a su alrededor como si se hubieran puesto en marcha engranajes. Cara respondió de inmediato, e incluso Theo, que apenas levantó la vista el día anterior, parecía más tranquilo con ella al teléfono. Graham se quedó en un segundo plano, observando. No estaba allí para tomar el control. Estaba allí para aprender lo que se necesitaría para arreglar lo que había ignorado durante tanto tiempo. Por ahí cuando sorprendió a Eric fuera de la oficina ajustando el horario semanal en el tablón de anuncios. «¿Tienes un minuto?», preguntó Graham. Eric miró a su alrededor. «Sí, solo estoy reorganizando turnos. Ahora nos falta personal en 2 plantas, como un lavavajillas. Cubriré donde pueda hasta que contratemos. Pero necesito saber qué tan mala ha sido la rotación». Eric bajó la voz. «En los últimos 3 meses, 6 personas renunciaron, 3 no se presentaron, una se fue a mitad del turno», exhaló Graham. «¿Por qué nadie escaló eso? Envié informes a los superiores, pero creo que las cosas se filtraron antes de que llegaran a tu escritorio». «¿Quién estaba filtrando?». Eric dudó. «Gerente de distrito». Él decía: «No te asustes, Graham,
con los detalles. Lo tenemos controlado. La mandíbula de Graham se tensó, pero mantuvo su tono plano. Reportarás directamente a mí hasta nuevo aviso. Eric asintió, luego se inclinó ligeramente. Me alegra que intervengas. El personal comenzaba a pensar que a nadie le importaba. No lo sabía, dijo Graham, porque no investigué lo suficiente. Eso cambia ahora. La primera mitad del día transcurrió mejor de lo que Graham esperaba. La presencia de Lena mantuvo la cocina alerta, y el personal de recepción respondió al cambio de tono. Nadie se reía todavía, pero tampoco andaban con pies de plomo. A las 3, Graham apartó a Theo cerca de la estación de la antena. ¿Ya tienes un descanso? Theo negó con la cabeza. No quería quedarme atrás. Has estado desde el mediodía. Ve a la toma 15. Theo dudó. ¿Estás seguro? Sí. Vuelve cuando estés listo. Vio al chico desaparecer por el pasillo trasero, luego se volvió hacia la antena. La pila ya estaba creciendo. Graham se arremangó y entró, revisando las bandejas en silencio. La pistola rociadora siseó. La máquina hizo un ruido metálico, y por unos instantes, solo hubo movimiento y ruido. Una voz a sus espaldas dijo, «Parece que no has hecho esto en mucho tiempo». Se giró hacia CD, con los brazos cruzados, observándolo con una ceja levantada. «No diría que es mi especialidad», admitió Graham. Tomó una toalla y empezó a secar las bandejas limpias. «La gente está hablando. No saben qué pensar de esto. ¿Qué quieres decir con que estás aquí haciendo esto? Que hablen. No están acostumbrados a que se les note. A menos que algo salga mal». Graham no respondió de inmediato. Le pasó otra bandeja y luego dijo, «Es culpa mía. Dejé que la gente equivocada hablara por mí». «Ya estás aquí», dijo. «A ver qué haces con esto». A las 6, la gente empezó a reunirse para cenar. Graham atendió algunas mesas él mismo, observando cómo se mantenía el flujo bajo presión. No era perfecto. La comida seguía un poco floja, y el mostrador del anfitrión se atascó, pero no hubo gritos, ni platos tirados, ni nadie se fue llorando. A las 8, una pareja pidió hablar con la encargada. Graham se dirigió a su mesa. «¿En qué puedo ayudar?», sonrió la mujer. «Solo quería decir que nuestro camarero dijo que hay nueva gerencia. Ya hemos estado aquí antes y esta noche se siente diferente. Para bien». Graham le dio las gracias y luego regresó a la estación de camareros donde estaba clasificando los recibos. Esa mesa del 12 notó el cambio. «Son clientes habituales. Dijo que han visto este lugar en su peor momento. Asegurémonos de que nunca vuelvan a ver eso». Al cerrar, Graham reunió al personal en el comedor, las sillas todavía medio giradas, el aire cargado por la fatiga del final del turno. «Sé que los últimos meses han sido duros. No se escuchó a la gente. Se les sobrecargó el trabajo. Se les faltó el respeto. Eso se acaba ahora». Nadie interrumpió. «No espero confianza de la noche a la mañana, pero voy a ganármela. Empezando por esto, cualquiera que haya sido pasado por alto, ignorado o maltratado, quiero saber de ti. Estoy programando reuniones individuales con cada persona aquí para finales de la próxima semana. Algunas cabezas levantadas. Habrá cambios, algunos grandes, otros pequeños, pero todos surgirán de escucharte». Theo, de pie cerca del fondo, levantó la vista. Carla asintió una vez. Graham continuó. «Y si alguna vez ves que tratan a alguien como yo vi que trataban a Theo, no esperes. Dilo directamente conmigo». Hizo una pausa y añadió, «Este lugar es tan fuerte como la gente que lo mantiene en funcionamiento. Eso incluye a todos ustedes». Nadie aplaudió, pero nadie apartó la mirada. Mientras se dispersaban, Graham empezó a apilar sillas. Me quedé atrás, limpiando mesas. «¿Lo dices en serio?», preguntó. «Cada palabra. Entonces tienes una oportunidad». Asintió y volvió a las sillas. Mañana, empezaría el verdadero trabajo, entrevistas,
contrataciones, reconstruir la confianza. Pero por primera vez en meses, el restaurante parecía respirar de nuevo. No arreglado, pero por fin encaminado. Pasó una semana. No se veía mucho diferente desde fuera. El mismo cartel, el mismo aparcamiento, las mismas cabinas beige. Pero dentro, la temperatura había cambiado. No el aire acondicionado, sino el ambiente. Graham aparecía cada mañana antes de que el primer cuchillo de cocina tocara la tabla de cortar. No llevaba traje ni portapapeles, solo vaqueros, un polo y un bloc de notas que poco a poco se llenaba con más nombres y preocupaciones que números. No rondaba, preguntaba. Para el miércoles, las conversaciones individuales ya estaban en marcha. Tenían lugar en la pequeña oficina detrás de la cocina, con la puerta siempre entreabierta, para que nadie se sintiera acorralado. Graham se sentó frente al personal, a su altura, bolígrafo en mano. Theo llegó temprano a su turno. Se sentó rígido, sin saber dónde poner los brazos. Graham no levantó la vista del bloc de notas. No necesitas impresionarme, dijo. Ya sabemos quién ha estado haciendo el trabajo. Theo asintió levemente. Dime algo que no le hayas contado a nadie aquí, dudó Theo. Casi me voy hace 2 meses. Llevaba la mochila puesta, llegué a la parada del autobús, pero no quería volver a repartir comida. No después de haber aprendido a cocinar. ¿Qué te detuvo? Vi a Carla en la línea esa noche. Se estaba ahogando. No podía dejarla allí. Graham garabateó algo y luego levantó la vista. ¿Alguna vez te han ofrecido un ascenso? Theo negó con la cabeza. No estoy certificado. ¿Quieres tenerlo? Theo parpadeó. Con el tiempo, pagaré la capacitación. Nos prepararemos. No te quedarás en una estación de preparación para siempre. A menos que quieras. Theo bajó la vista hacia sus manos. No creí que nadie se diera cuenta. Yo sí. Al día siguiente, Graham se reunió con Carla. Estaba sentada con los brazos cruzados, pero con la mirada firme. No me vas a pedir que endulce nada. No. Entonces te diré que tienes 3 cocineros de primera. Uno que podría renunciar en cuanto alguien le ofrezca $1 más, y nadie con la autoridad suficiente para señalar los errores sin que Rick les grite por encima del hombro. ¿Qué necesitas? Alguien que pueda mantener el ritmo. Que no tenga que gritar. Que sepa cómo mantenernos en marcha. Jorge empieza el lunes. No lo conozco. Ya lo harás, pero hasta entonces, quiero que te encargues de la cocina. Carla arqueó las cejas. ¿Yo? Ya te has estado aguantando. Ahora tendrás el título. ¿Y los rayos? Lo miró fijamente un segundo y se levantó. Entonces necesitaré otra cesta para freidora. La nuestra está deformada. Listo. Esa tarde, Landon no se presentó a su turno detrás de la barra. Ni una llamada, ni un mensaje, solo silencio. Graham no le pidió a nadie que lo cubriera. Se puso guantes, se puso detrás del mostrador y se encargó de la barra él mismo. Al terminar el turno, dejó una nota en el expediente de Landon. Despedido por abandono del trabajo. Sin debate. A la mañana siguiente, Graham se reunió con de ella, no se sentó hasta que él le señaló la silla. Tienes reputación, dijo. Debería preocuparme por uno. Nadie de quien debería aprender. Has estado manteniendo este lugar unido mientras los demás no buscábamos. No busco un título. No te lo ofrezco. Todavía no. Te ofrezco autoridad. Se recostó un poco. ¿Qué significa eso? Capacitarás a los nuevos empleados. Los evaluarás antes de que entren a la planta. Tendrás la última palabra en todos los cambios de turno. Y si alguien se resiste, no lo hará porque te apoyaré. Lo observó. ¿Hablas en serio? No voy a arreglar este lugar desde un escritorio. Necesito gente como tú para que funcione. No respondió de inmediato. Luego se levantó. Entonces necesitaré unos auriculares mejores. Los nuestros crujen cuando llueve. Pediré 2. Ese mismo día,
Una joven llamada Marisol se presentó para un puesto de camarera. Tenía 3 años de experiencia y la habían despedido de una empresa de servicios al otro lado de la ciudad cuando la compraron. Eric la entrevistó. Hizo la prueba de planta. Aprobó ambas. Pero antes de que le ofrecieran el trabajo, Graham pidió conocerla. Se sentaron en una mesa al fondo, en un comedor silencioso entre la comida y la cena. No me importa si te sabes de memoria todos los maridajes de vinos del mundo, dijo. Lo que me importa es cómo tratas el lavavajillas cuando la cocina está atrasada. Nunca levanto la voz. Si algo va mal, pregunto por qué, asintió. Empezarás con 3 turnos y luego hablamos. Empezó al día siguiente. En 10 minutos, estaba reponiendo las mesas sin que se lo pidieran. Al final de la semana, se sabía de memoria los especiales y ayudaba a Theo a limpiar la estación de preparación después del cierre. Nadie se lo dijo. Simplemente lo hizo. El domingo llegó Jorge. No trajo un discurso, solo una libreta, un delantal limpio y una confianza serena que se extendió por la cocina como aire caliente. En 1 hora, estaba dando órdenes con claridad, dando retroalimentación sin condescendencia y preguntando a Carla qué sistemas debían mantener. Al final de su primer día, ya había memorizado nombres y redactado 2 nuevos horarios de preparación. Carla se inclinó sobre la línea y le susurró a Graham: «Es un auténtico profesional». Graham no dijo nada. No hacía falta. Esa noche, Graham se sentó en el comedor mucho después de que se marchara el último cliente. Las luces estaban atenuadas. Las sillas estaban levantadas. El personal se había ido a casa cansado, pero no agotado. Eric salió de la oficina con una carpeta bajo el brazo. Nóminas listas. Inventarios altos. Graham se recostó en la cabina. ¿Cómo se siente? Eric se ajustó las gafas. Por primera vez, como si no estuviera esperando a que algo salga mal. Graham se puso de pie. Sigue diciendo lo que ves. No lo que crees que quiero oír. Lo haré. Dejó que Eric cerrara y salió por la puerta principal. Una semana después, Graham regresó de otra manera, sin avisar. Sin delantal, sin disfraz, solo como un cliente. Esperó a que lo sentaran como todos los demás. Theo, ahora con uniforme de cocinero, servía los platos con precisión. Carla controlaba la temperatura en la parte trasera. Jorge asintió brevemente al ver la mirada de Graham. Se acercó a su mesa con el menú en la mano. «Bienvenido», dijo, sonriendo de verdad esta vez. «Tenemos un nuevo especial esta noche. Acepto su recomendación». Garabateó algo y se inclinó ligeramente. «Tenemos todo el personal. 3 nuevos empleados aprobaron sus pruebas de piso. Nadie ha renunciado en 10 días. Es un récord. Es un comienzo». Se recostó y observó. El lugar no era perfecto. Nunca lo sería. Pero era justo. Era funcional. Era humano. Y por primera vez en mucho tiempo, volvía a ser suyo. No porque su nombre estuviera en el contrato de arrendamiento, sino porque la gente de adentro estaba orgullosa de llevar el delantal.